La macro Perfiles 2 es una versión más avanzada de la macro Perfiles, que a su vez se basa en la macro Beams, creada por el empleado de Onshape, Neil Cook. Como no era posible mantener la compatibilidad con la macro Perfiles, ya que daría errores al actualizar las operaciones ya creadas, Perfiles 2 se proporciona como una macro independiente. La principal diferencia con las macros Beams y Perfiles es que podemos definir grupos de aristas sobre los que se crearán los elementos de perfilería. Se dispone de todas las funcionalidades de las macros Beam y Perfiles, como definir la unión en los vértices a inglete o a tope y recortar los perfiles por caras planas o por otras piezas. Pero además, cada grupo de aristas dispondrá de un manipulador específico y será recortado automáticamente por los perfiles creados por los grupos de aristas precedentes. También se proporciona la opción de agregar un prefijo y un sufijo a los nombres de las piezas creadas. Veamos con un sencillo ejemplo cuáles son las ventajas principales que proporciona la macro Perfiles 2. Se ha creado esta estructura con la macro Perfiles, a partir de una plantilla proporcionada también en la carpeta C2i Business. Como la macro Perfiles solo proporciona un único manipulador para ubicar los perfiles, necesitamos ejecutar 4 veces la macro Perfiles para crear los pilares de la estructura. Y necesitamos ejecutar de nuevo 2 veces más la macro Perfiles para crear correctamente ubicados el resto de perfiles, teniendo además que recortar los perfiles creados en estas ejecuciones, seleccionando las caras planas internas de los 4 pilares. Veamos cómo se crearía este mismo ejemplo pero utilizando la macro Perfiles 2. Este ejemplo parte de una plantilla en la que se han creado una serie de bocetos y agregado unos parámetros de configuración, de modo que se pueden cambiar de forma sencilla las dimensiones de la estructura a crear. Con la macro Perfiles 2 podemos agregar un grupo de aristas para cada uno de los pilares, que se podrá ubicar de forma independiente con sus respectivos manipuladores. Y agregamos otros grupos de aristas para crear el resto de perfiles, siempre teniendo en cuenta que la ubicación de cada grupo de aristas se definirá con los manipuladores independientes. Además, cada grupo de perfiles se recortará automáticamente por los perfiles creados en los grupos precedentes. De modo que los pilares creados en los 4 primeros grupos recortarán ya de forma automática los perfiles creados en el quinto y sexto grupo. En este ejemplo conseguimos crear la misma estructura en una única operación y de forma más sencilla y más rápida. Con la macro Perfiles 2 se simplifica de forma muy importante el proceso de diseño de estructuras y elementos de perfilería. Esta macro se incluye en el programa Onshape C2i Business que proporcionamos a todos nuestros clientes de Onshape.